En este análisis de Horacio Manuel Cartes Jara, expresidente de Paraguay, es crucial examinar su comportamiento a través de múltiples prismas: la psicología oscura, el neuromarketing y las neurociencias, abordando su mente como un ente manipulador, calculador y altamente estratégico. A través de la lente del pensamiento lateral y las ciencias del comportamiento, se puede descifrar cómo Cartes ha tejido una red criminal de poder y corrupción que trasciende fronteras. 1. Perfil psicológico oscuro y manipulación. Desde una perspectiva de la psicología oscura, Cartes exhibe rasgos típicos de psicopatía y narcisismo maligno. El expresidente parece poseer una capacidad inusual para manipular y controlar no solo a quienes están cerca de él, sino también a vastas estructuras políticas y criminales. Su habilidad para seducir a las masas, ocultar sus acciones y forjar alianzas con grupos criminales como el Comando Vermelho se asemeja al comportamiento de líderes autócratas que utilizan el poder y el miedo para consolidarse en el trono. Como cualquier individuo con tendencias psicopáticas, Cartes probablemente muestra una ausencia de empatía, lo que le permite actuar de manera despiadada. Su aparente asociación con Jorge Rafaat, el temido narcotraficante, y su presunta implicación en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci son muestras de una mente sin escrúpulos, en la cual la eliminación de obstáculos, ya sea mediante la intimidación o la violencia, es simplemente un medio para alcanzar fines personales. Aquí vemos cómo las tácticas de coacción y dominación se despliegan para mantener el control en un contexto geopolítico volátil. Uso de neuromarketing y redes de poder. En el ámbito del neuromarketing, Cartes ha demostrado una habilidad singular para manipular percepciones públicas y construir una imagen de empresario exitoso y político influyente, a pesar de las acusaciones de corrupción y crimen. El manejo de su imagen, con el apoyo de medios y actores políticos afines, revela un profundo entendimiento de cómo influir en las emociones y la opinión pública. Este enfoque se basa en el principio de moldear la narrativa a su favor, proyectando una fachada de legitimidad y éxito, mientras esconde sus vínculos con organizaciones criminales como el Comando Vermelho y los narcotraficantes colombianos. Su relación con el Partido Colorado y sus conexiones internacionales, incluyendo reportes en medios israelíes que lo vinculan con Hezbollah, refuerzan su capacidad de construir una red que protege sus intereses mediante influencias políticas y financieras. Neurociencias aplicadas a la corrupción y control social. Desde una perspectiva neurocientífica, el éxito de Cartes en dominar el escenario político y criminal puede estar vinculado a una comprensión intuitiva o aprendida de cómo los circuitos de recompensa en el cerebro humano pueden ser explotados. Al controlar recursos económicos, acceso a puestos de poder y redes de influencia, él crea un sistema en el que la lealtad es recompensada y la traición es castigada con severidad. Este es un esquema que activa los centros de recompensa de quienes le son leales y genera temor en aquellos que se le oponen, manteniendo su control sobre estructuras políticas y sociales. Su capacidad para mantener una fachada de respetabilidad mientras colabora con organizaciones criminales y manipula las instituciones políticas es un claro ejemplo de cómo una mente con habilidades para la disociación cognitiva puede separar las emociones de las acciones, permitiendo la ejecución de crímenes y corrupción sin experimentar culpa o remordimiento. Cartes parece haber perfeccionado este mecanismo, lo que le ha permitido actuar impunemente durante tanto tiempo. 4. Conclusión. El análisis de la psiquis de Horacio Cartes, desde las perspectivas de la psicología oscura, las neurociencias y el pensamiento lateral, revela a un individuo altamente calculador que emplea estrategias psicológicas, criminales y políticas para dominar su entorno. Sus actividades, según los informes de agencias estadounidenses y la prensa internacional, lo posicionan no solo como un actor político, sino como un jefe del crimen organizado. Su capacidad para moverse en las sombras, construyendo alianzas con criminales y utilizando tácticas de manipulación psicológica, lo convierte en un caso de estudio sobre cómo el poder puede corromper la mente humana hasta sus extremos más oscuros. La corrupción y la cultura de la impunidad en Paraguay representan el mayor desafío en la lucha contra este flagelo.
especialmente entre los actores políticos poderosos, quienes también controlan la actividad económica del país. Recientemente surgió un documento que, supuestamente, se filtró desde la Embajada de Estados Unidos en Paraguay. Este informe provocó diversas reacciones en el ámbito político. Para algunos, el contenido parece increíble, mientras que para otros es parte de la intervención de Estados Unidos, históricamente alineado con el Partido Colorado. Mi análisis desde que esta situación comenzó ha sido que Cartes, al igual que en el caso de Andrés Rodríguez en la década de 1980, podría ser blanqueado por los Estados Unidos. En su momento, Rodríguez también estaba acusado por vínculos con el narcotráfico y sin acceso a visa norteamericana. Sin embargo, tras derrocar a Alfredo Stroessner, Rodríguez fue legitimado por Estados Unidos. Al inicio de este proceso pensé que podría ocurrir algo similar: retirar a Cartes, pero mantener a Santiago Peña en el poder, haciendo eco de la transición entre Stroessner y Rodríguez. A pesar de las diferencias entre Peña y Rodríguez, creí que no era motivo para celebrar, como muchos lo hicieron al pensar que Peña perdería apoyo tras el distanciamiento de Estados Unidos con Cartes. Es ingenuo creer que Cartes será arrestado. Estados Unidos mueve sus piezas con extremo cuidado, siempre en favor de sus intereses, y en la historia de Paraguay ha favorecido sistemáticamente al Partido Colorado. Respecto a la autenticidad del documento filtrado, aunque parece espurio, quizás un fake news elaborado por actores del anterior gobierno, como quienes manejaban los contratos de asfaltado y su supuesto colaborador, el exministro Arnaldo Yutzio, es prematuro darle completa credibilidad. Aún así, mantengo serias reservas respecto al liderazgo de Horacio Cartes. Me resulta ofensivo que un país extranjero venga a dictar quién es criminal o corrupto en Paraguay. Somos una nación soberana, no una colonia dependiente de Estados Unidos o de cualquier otra potencia. Hoy, el canciller Rubén Ramírez Lescano convocó al embajador estadounidense, Mark Ostfield, tras una reunión previa en la que se firmó un acuerdo de entendimiento entre Paraguay y Estados Unidos. Al concluir la reunión, el embajador no confirmó ni desmintió la autenticidad del documento filtrado. Señaló que la política de Estados Unidos es no comentar sobre supuestos documentos filtrados, pero destacó la colaboración constante con el gobierno y la sociedad civil paraguaya en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En resumen, la cooperación entre Paraguay y Estados Unidos sigue siendo sólida, especialmente en áreas clave como el comercio y la inversión. La visita de una delegación norteamericana, compuesta por instituciones de comercio, propiedad intelectual y otras áreas, subraya la importancia de mantener esta relación estratégica. Sin embargo, los paraguayos debemos trazar nuestro propio rumbo, sin permitir que actores extranjeros nos dicten nuestro futuro. Salas de informática. Todo esto estará disponible para todos los paraguayos, sin distinción de colores políticos o afiliación. Estamos al servicio de toda la comunidad. El Partido Colorado es una herramienta valiosa que brindará a los jóvenes más oportunidades para su desarrollo. Feliz Día de la Juventud, queridos compañeros. Hoy es un día muy especial para mí, ya que marca mi despedida del querido Grupo Cartes, que cierra un ciclo de trabajo en Paraguay. También es el día en que me despido de las fantásticas personas con quienes trabajé, a quienes guardo un inmenso cariño y gratitud. Como muchos saben, diversos puestos de trabajo podrían estar en riesgo debido a las sanciones impuestas sobre mí. Ante esta situación, he decidido no poner en riesgo el sustento de ninguna de sus familias, por lo que prefiero dar un paso al costado. Ahora, entrando en el tema que generó tantos comentarios hoy, documentos que se habrían filtrado desde la misma Embajada de Estados Unidos en Paraguay mencionan acciones que deberían tomarse contra el expresidente Horacio Cartes. Además, se discute la posibilidad de fortalecer la figura de Santiago Peña para debilitar la de Horacio Cartes, actual presidente de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Este es el famoso documento filtrado. Vamos a destacar algunos fragmentos clave. En una primera parte, se menciona a Horacio Cartes,
describiéndolo como la cabeza del Partido Colorado, quien dirige una maquinaria partidaria que canaliza fondos públicos y apoya a candidatos leales al partido, garantizando su control sobre los niveles de poder en el país. También se menciona que Santiago Peña, el protegido de Cartes, ganó las elecciones presidenciales en abril de 2023 y asumirá el cargo el 15 de agosto. El documento, que tiene 13 páginas y fue elaborado en agosto del año pasado, señala que la presencia política corrupta de Cartes y el resentimiento hacia Estados Unidos podrían afectar la administración de Peña. Sin embargo, Peña ha expresado públicamente su intención de trabajar de cerca con Estados Unidos, incluso en temas de corrupción. Finalmente, en otra parte del documento, se habla sobre la situación futura y las posibles consecuencias, lo cual generó una reacción importante por parte del embajador estadounidense, quien evitó confirmar o negar la autenticidad del documento filtrado. El liderazgo político en Paraguay, particularmente dentro del Partido Colorado, sigue estando bajo la sombra de Horacio Cartes. Si me preguntas si algún parlamentario o gobernador responde directamente a Santiago Peña, la respuesta sería no. Todos responden a Cartes, ya que él es el verdadero poder detrás del trono. Basta con escuchar a Peña para darse cuenta de que actúa bajo las directrices de su patrón. Para él, en Paraguay no existe el lavado de dinero, como si el resto del mundo estuviera equivocado. Uno de los personajes más conocidos en el submundo criminal vinculado a Cartes es Papacho Viveros Cartes, cuyo historial delictivo ha sido ampliamente documentado. Después de una prolongada carrera en el narcotráfico, finalmente hoy se informó su liberación. Para más detalles se puede consultar el informe completo.abc.com.pay, donde se explica cómo se ordenó la libertad del tío de Cartes tras cumplir su condena por narcotráfico. Papacho Viveros Cartes ha tenido una vida llena de actividades ilícitas. Primero como informante de la DEA, jugaba a dos bandos mientras continuaba traficando drogas. Fue capturado en Brasil, donde cumplió una condena, pero lo trajeron de vuelta a Paraguay para completar su sentencia. Sorprendentemente, obtuvo su libertad rápidamente y no tardó en regresar a las andanzas. En Uruguay fue detenido nuevamente por traficar marihuana, esta vez vinculado al grupo de Sebastián Marcet, cuando todavía no era conocido internacionalmente. Después de salir de prisión en Uruguay, Papacho volvió a Paraguay. En varias ocasiones se ha mencionado su avanzada edad como un posible atenuante, pero incluso cerca de los 70 años fue capturado de nuevo. La última vez, su captura estuvo relacionada con la Operación Guira en 2013, cuando las fuerzas uruguayas interceptaron su avión en el aire y lo obligaron a aterrizar. En ese vuelo transportaba grandes cantidades de marihuana. Por otro lado, Paraguay tiene una gran riqueza, su juventud. Desde el Partido Colorado estamos trabajando incansablemente con un equipo humano valioso para identificar y plantear soluciones a las necesidades de los jóvenes. Queremos promocionar el liderazgo juvenil, alentándolos a participar activamente en la vida pública y que sean los principales vigilantes de la agenda política. Desde la Asociación Nacional Republicana, ofrecemos oportunidades que potencian sus habilidades a través de becas de grado, maestrías y ayudas económicas para la movilidad de estudiantes sobresalientes. Además, ofrecemos cursos de idiomas como inglés y chino mandarín, junto con 5 carreras técnicas a través del Centro de Capacitación Técnica Superior Bernardino Caballero. También estamos llevando el programa Educal a las seccionales para que niños, jóvenes y toda la comunidad tengan acceso a Internet, talleres, bibliotecas y demás recursos educativos. Cuando te das cuenta de que las personas que ocupan los cargos públicos no lo hacen por méritos ni por idoneidad, sino porque te están robando las oportunidades que como paraguayo te mereces en tu propia tierra, entonces entiendes la profundidad del problema. Si sigues sufriendo al ir a los hospitales, donde el dolor se agrava por la falta de atención, de medicamentos o la imposibilidad de obtener un turno urgente, es porque los recursos que deberían proteger tu salud han sido saqueados.
En lugar de recibir atención digna, tus familiares se ven obligados a endeudarse o a organizar colectas para salvarte. Si aún confías en que el Estado, el partido de gobierno o las instituciones públicas están ahí para servirte, pero ves que están plagadas de corruptos cuyo único objetivo es robar los impuestos que pagas y que jamás se reinvierten ni en ti ni en tus descendientes, entonces es evidente que te ven como un sumiso, como un prisionero en tu propio país. Si sigues creyendo que la policía, los jueces o los fiscales lucharán por tu vida y tu libertad, cuando en realidad están más preocupados por proteger sus propios intereses, te darás cuenta de que la democracia pasa frente a ti, sin que tú te comprometas con ella, en un país que no asumes y en una realidad diseñada por los bandidos para que no te importe nada. Es entonces cuando, frustrado por el sistema, empiezas a pensar en vender tu voto o en simplemente no votar, permitiendo que todo siga igual. Pero un país lo construimos cuando pasamos de la inconsciencia a la responsabilidad, cuando nos comprometemos con el futuro que deseamos. Solo cuando nos levantamos contra los corruptos, que son los responsables de nuestra miseria, hambre y marginación, podemos empezar a cambiar las cosas. Si aún te queda algo de vergüenza, es momento de rebelarte, de ponerte de pie y de elegir a aquellos que al menos se parecen a tus sueños. Aquellos que te oprimen, esos corruptos, se darán cuenta de que tú formas parte de la mayoría decente de este país, mientras que ellos son una minoría voraz que debe irse. Recuerda esto siempre. Es hora de mirar hacia adentro y también de salir a recorrer tu barrio. Y no tengas miedo de involucrarte en la política. Yo soy el ejemplo de que trabajando honestamente es posible llegar a la meta, alcanzar un punto de realización y luego usar la política para hacer el bien. Es cierto que hay malos políticos que usan la política para enriquecerse, pero la política, en esencia, es buena, es noble. Busca el bien común, y a eso debemos apuntar. Utilizarla para llegar a la gente y servir. No tengan miedo. Me encomiendo a Dios, a la Virgen y a ustedes, porque en definitiva, si yo pierdo, tú pierdes tu trabajo, pero si gano, habrá una oportunidad de mejorar, de cumplir con lo prometido. El día de la elección está cerca. Dios sabe lo que he hecho y lo que no. En un momento en que todos estábamos luchando por sobrevivir a la pandemia, algunos decidieron lucrar con la desesperación de la gente. Se pagaron precios exorbitantes por insumos esenciales. Mientras un ciudadano común pagaba 1.500 o 5.000 guaraníes por una mascarilla, el Estado pagaba decenas de veces más, todo a costa del sufrimiento de la gente. El Partido Colorado, conocido por muchos como el Partido de Cartes, sigue operando bajo su influencia. Cartes, aunque ya no puede ser candidato por la Constitución, ha impuesto a Peña como su sucesor. Pero Peña no tiene autonomía, es simplemente una extensión del poder de Cartes. Te cuento algo que me pasó, un gesto que nunca olvidaré. En un momento de emergencia, necesitaba viajar con urgencia y llamé a un amigo. Sin dudarlo, me ofreció su avión. En una hora ya estaba en Encarnación para llevarnos a San Pablo. Eso es algo que la embajada debería tomar en cuenta, aunque sé que mi crítica va más hacia la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Paraguay. Le comenté a Cartes en su momento, le mandé un mensaje con una captura de pantalla y le dije, los tiempos de Dios son perfectos, paciencia y templanza, porque es algo que Él siempre nos repite. Esa notificación llegó en un momento donde la verdad me importaba muy poco, pero sé que en algún momento voy a necesitar revocar esa decisión, especialmente por mis hijos, porque es injusto que ellos paguen por mis acciones políticas. Le conté todo a Cartes y como siempre me apoyó. Ahora bien, siempre se ha robado en la aduana, pero hoy en día se roba más que nunca. Horacio, siempre hubo corrupción en la DINAC, pero sabes bien que hoy con tu gente en el poder se roba más que en cualquier otro momento de la historia. Lo sabes, Horacio. Sabes que se roban en las licitaciones, en la alteración de proyectos de obras públicas. Y Horacio, también sabes que los robos en la aduana y en la DINAC están dirigidos por alguien que está a tu lado día y noche, tanto en tus empresas como en tu gestión presidencial. No te doy nombres porque tú los conoces mejor que yo.
Si tu gobierno es honesto, entonces, ¿cómo es posible que quien se presenta como tu asesor político sea el líder de una banda que extorsiona y saquea a empresarios y trabajadores de Ciudad del Este? Santiago Peña, si ignoras esto, serías un completo ignorante. Y de ignorante no tienes nada. Así que enfrenta la realidad. Estás protegiendo a ladrones, chantajistas y extorsionadores. Si aún crees que Paraguay es una carreta dirigida hacia el abismo y prefieres no hacer nada, simplemente espera a que la realidad te confirme lo que ya sospechas. La única salida entonces es migrar, ya sea hacia las grandes ciudades o a Buenos Aires, Madrid o Nueva York. Si piensas que el fanatismo partidario reemplaza tus sueños de tener una familia o alcanzar un nivel de educación que nunca tuviste, entonces sigue votando por los mismos de siempre. O deja de votar y así continúas favoreciendo a aquellos que son los dueños de tu miseria. Si crees que los corruptos son los únicos modelos de éxito porque contrabandean, hacen tratos con terroristas, lavan dinero y roban desde la fiscalía o la vicepresidencia, y aspiras a ser como ellos solo porque alcanzan el poder y se pavonean frente a todos, entonces sigue admirándolos. Pero si te queda algo de dignidad y aún te duele la pobreza de los campesinos, que en lugar de disminuir, ha aumentado 10 veces en los últimos años, entonces haz algo. Deja de apoyar a quienes han envejecido en la corrupción y rompe las cadenas de los que se creen dueños del destino de este país. Si todavía piensas que, por estudiar más y mejor, te llegarán las mejores oportunidades laborales, pero ves que siempre son otros los que ascienden gracias a sus conexiones, es hora de dejar de esperar. Esta Cámara se ha convertido en un carruaje insolente, en una olla que apesta. Somos una verdadera estafa para la ciudadanía que con sus impuestos sostiene el funcionamiento de esta institución. Seguimos con prácticas corporativistas y con el nombramiento y comisionamiento a dedo, donde basta el respaldo de un padrino. Y ese padrino no es otro que Horacio Manuel Cartes Jara, quien lidera un poderoso grupo económico y controla hasta las investigaciones. ¿Por qué es relevante que los jóvenes vean lo que está sucediendo? Porque para muchos el dinero es lo único que importa. Y cuando el dinero manda, se humillan ante Cartes. Por eso, Santipeña terminó siendo simplemente un empleado más de Horacio. Lo mejor que podría hacer Peña hoy es retirarse, irse a enseñar a Harvard y empezar de nuevo. Es como un mal comienzo de semana el lunes. Si vamos a trabajar, no trabajamos. Si no vamos a trabajar, tampoco avanzamos. No puedo evitarlo, pero es evidente. Y para colmo, hasta la nueva pareja de Horacio Cartes parece querer llamar la atención de Sol, pero ni siquiera le da la hora. Ahora, siendo realistas, ¿qué pasaría si estalla una guerra entre Argentina y Paraguay? Antes que nada, quiero felicitar a los candidatos por su campaña, especialmente a Pedro. Me recuerda la mano de mi padre, que nunca me soltó. Es un camino hermoso el que tienen por delante, y mi deseo es que siempre estén juntos y nunca se olviden de Dios, porque Él está sobre todas las cosas. Me encanta cómo defienden la familia. Nunca pierdan eso de vista. Ambos tienen una familia hermosa, así que siempre cuiden de ella, como hizo mi padre con nosotros. Les agradezco muchísimo y les deseo lo mejor. Que Dios bendiga nuestra patria. Respecto a Horacio Cartes, en un momento de emergencia, recibí una transferencia formal a través del sistema CIPAP, desde el Banco Basa al Banco Itaú, por 199.7 millones de guaraníes. No fue en efectivo, ni mucho menos en una bolsa de basura a medianoche, como algunos insinuarían. Esa cantidad ni siquiera es significativa en comparación con los montos habituales con los que trabajo. Solo fue una transacción formal en un momento en el que lo necesitaba para una operación urgente. Algunos lo sacan de contexto, pero lo cierto es que en los Estados Unidos, por ejemplo, tengo inversiones en propiedades compartidas que superan los $20,000, lo que demuestra que estos montos no son extraños en mi vida. Y fue una única vez, no un patrón recurrente. No es que Horacio me transfirió dinero en múltiples ocasiones. Era una situación excepcional. Recuerdo haberle dicho muchas veces con mi chequera en mano, jefe, porque así es como lo llamo, guste o no a los demás.
El tráfico de influencias es una constante en el mundo político. Cuando se habla de un dirigente que no lo ejerce, se pone en duda su capacidad de gestión. Algunos argumentan que hacer uso de estas influencias no solo es parte del sistema, sino que en muchos casos se justifica bajo la premisa de hacer el bien. Sin embargo, debemos preguntarnos si ese bien justifica los medios. Muchos líderes son cuestionados por su relación con este tipo de prácticas, pero otros las ven como una herramienta necesaria para sobrevivir y mantener el poder en la arena política. Si bien el tráfico de influencias puede generar beneficios inmediatos, también alimenta un círculo vicioso de corrupción que acaba debilitando las instituciones democráticas. Horacio Cartes, por ejemplo, ha sido sancionado por los Estados Unidos por su participación en esquemas de corrupción, evidenciando cómo el poder puede deformarse en favor de intereses personales. Desde la manipulación de instituciones hasta la creación de redes de lealtad a través de sobornos, Cartes utilizó estos mecanismos para mantener su control durante y después de su mandato. A pesar de las sanciones y el estigma internacional, Cartes ha demostrado una sorprendente capacidad de adaptación. Reestructuró su imperio empresarial, delegando la gestión a familiares y vendiendo activos a grandes grupos empresariales, protegiendo así su legado y minimizando el impacto de las sanciones. Aunque su imagen ha sido afectada, su influencia sigue siendo notable, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de estas sanciones y la capacidad de ciertos líderes para evadir las consecuencias. El caso de Cartes, como el de otros líderes políticos, nos muestra que el tráfico de influencias no solo persiste, sino que se reinventa. Los sistemas que deberían velar por la transparencia y la justicia se ven comprometidos cuando aquellos que los controlan manipulan sus estructuras para evitar rendir cuentas. Ante esta realidad, es vital que las sociedades y los organismos internacionales no solo reaccionen, sino que también generen mecanismos más sólidos y eficaces para combatir la corrupción en todas sus formas. En definitiva, el tráfico de influencias seguirá siendo una herramienta política poderosa. Si se usa para bien o mal, dependerá de los valores y objetivos de quienes lo ejercen. Pero lo que no podemos ignorar es que su práctica, cuando no se regula adecuadamente, tiene el potencial de erosionar la confianza pública y desmantelar los cimientos democráticos. Viviendo, sufriendo y muriendo por un sueño impuesto por la élite. Tienes muchas opciones, pero elige la que más te convenga, ya que la élite ha estado diseñando liturgias, doctrinas, religiones y preceptos desde que el ser humano comenzó a caminar por la tierra. Todo esto no es más que una herramienta de control y autopreservación. La élite oculta es experta en crear doctrinas y libros sagrados, con el objetivo de construir una fachada de nobleza e integridad que seduzca a sus seguidores. Vemos a importantes figuras de esta élite que se presentan como grandes filántropos, con fundaciones que luchan contra el cáncer, la pobreza y la injusticia social. Sin embargo, tener estas organizaciones de paz y justicia les otorga libertad para fomentar guerras, hambre, miseria e incluso genocidio. Es una estrategia de control, porque el ser humano es fácilmente manipulable. Busca líderes, doctrinas que seguir, sin darse cuenta de que puede estar siendo engañado por el mismo poder oscuro que teme y rechaza. En la cúspide del poder no hay religiones ni banderas, solo el culto al verdadero credo, el ojo que todo lo ve. Masonería, religiones, órdenes de caballería, partidos políticos, entretenimiento, ciencia, medicina, justicia, cultura, ejército, policía, periodismo. Todo está perfectamente coordinado y controlado por fieles soldados de su amo, colocados estratégicamente en los puestos clave de mando. Este amo explota nuestras debilidades, sabiendo que nacimos predispuestos a ser esclavos de esos dioses. En nuestro ADN llevamos la tendencia al servilismo, la apatía y el seguimiento ciego. ¿Cuántas guerras y conflictos se evitarían si no huyéramos de nuestra responsabilidad individual y como seres humanos dijéramos no? Si el soldado se negara a obedecer, ¿cuántas guerras comenzarían realmente? Sin embargo, seguimos obedeciendo, porque está inscrito en nuestro ADN y los amos lo saben. Continuamos viviendo, sufriendo y muriendo por un sueño fabricado por la élite, que siempre te ofrecerá múltiples opciones para que elijas la que más te atraiga.
La situación política de Paraguay se encuentra en una encrucijada marcada por la corrupción, la concentración de poder y la influencia desmedida de actores políticos como Horacio Cartes, quien ha mantenido una mano firme sobre las instituciones del país aún desde las sombras. El actual presidente, Santiago Peña, es percibido por muchos como un títere de Cartes, un exmandatario que ha acumulado un vasto poder económico y político, principalmente a través de redes de influencia y control en áreas clave del Estado. El presupuesto general de gastos de la nación para 2024, que asciende a aproximadamente 15 billones de dólares, refleja una estructura económica que parece diseñada para beneficiar a intereses privados más que para impulsar el desarrollo del país. Gran parte de estos fondos terminan en manos de grupos vinculados a los círculos cercanos a Cartes, quien, a través de mecanismos de cooptación y clientelismo, ha asegurado el control sobre sectores estratégicos de la economía y la política. La injerencia de Cartes en las últimas elecciones es un tema recurrente en el análisis político. Las acusaciones de fraude, compra de votos y manipulación a través de la banca, principalmente el Banco Base, son indicios de una democracia deteriorada. Según múltiples denuncias, Cartes habría financiado de manera directa a jueces del Tribunal Superior de Justicia Electoral, senadores, diputados y ministros de la Corte Suprema de Justicia, garantizando la permanencia de su red de poder. Esto plantea un escenario de elecciones amañadas, en donde el voto popular se ve distorsionado por la corrupción sistemática. La percepción pública de la corrupción, el robo descarado de recursos y la manipulación de las instituciones estatales está llevando a una situación de descontento creciente. Sin embargo, Paraguay es un país históricamente marcado por la resignación frente a estos abusos, lo que ha permitido a la élite política y económica perpetuar sus esquemas. En este sentido, Cartes sigue siendo una figura omnipresente, con el respaldo de gran parte del aparato institucional, pero su imagen está en un progresivo declive, tanto a nivel nacional como internacional. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Cartes por corrupción significativa y vínculos con el crimen organizado son un golpe devastador para su credibilidad y han erosionado su capital político. La gran pregunta es cuánto tiempo más por aguantar Paraguay bajo esta estructura de poder corrupta y desigual. El agotamiento de la ciudadanía ante la falta de oportunidades, el desvío de recursos y la crisis institucional podría derivar en un estallido social, aunque la historia reciente del país muestra que estos estallidos son contenidos, en parte, por la apatía social y la falta de alternativas políticas viables. El control de Cartes a través de la compra de lealtades y el uso de recursos públicos para mantener su red de poder ha sido clave para su longevidad política. Pero la presión externa, sumada al creciente desprestigio interno, podría marcar su eventual muerte política. No obstante, la estructura que ha construido no desaparecerá fácilmente. Su poder es más profundo que la figura individual. La corrupción en Paraguay no es solo el producto de un hombre, sino de un sistema que ha permitido y fomentado estas prácticas durante décadas. En resumen, la situación actual de Paraguay es crítica. La captura del Estado por intereses privados, la manipulación de las elecciones y el desvío de fondos públicos han generado un país donde la mayoría de los recursos terminan en manos de una minoría privilegiada. A largo plazo, Paraguay enfrenta una encrucijada. O bien continúa en el camino de la corrupción institucionalizada, con el riesgo de un colapso social y económico, o surge una nueva clase política que rompa con este ciclo. Mientras tanto, la figura de Cartes, aunque en declive, seguirá marcando el rumbo del país hasta que el sistema que lo sostiene sea desmantelado.